Buenas tardes para todos ustedes. Para mí un gran honor poder compartir en esta tarde de formación bíblica para la renovación carismática de la querida Bolivia, del querido país de Bolivia. Mi gratitud a los hermanos de la renovación carismática que han organizado esta serie de encuentros de formación en medio de cuarentena o de confinamiento, de recogimiento, en esta coyuntura especial que vivimos a nivel mundial de la COVID-19, el coronavirus. Aprovecho para saludar a David Bustamante, que tomó la palabra hace un momento, el coordinador nacional de la renovación carismática en Bolivia, a Fray Rubén Mendizábal, el asesor de la renovación carismática, Fray Dominico. Y no quiero dejar de decir una palabra, si me permiten, a Monseñor Adolfo Vicci, obispo auxiliar en Sucre, asesor de la renovación allá, y Paulo Villafuerte, quien ha tomado la palabra desde el principio y quien acompaña o coordina en la Arquidiócesis de La Paz. Que sea la ocasión para saludar a cada uno de los coordinadores diocesanos, a todos los animadores de comunidades de la renovación que están ahora conectados, y de una manera muy especial a la comunidad Mensajeros de Cristo, que da un apoyo muy especial, muy fuerte además, en este tipo de eventos. Y creo que está conectado con nosotros también Monseñor Jesús Juárez, arzobispo ya emérito de Sucre, que había estado tantos años en el Alto y terminó su ministerio hace poco como arzobispo en Sucre. Gracias a Monseñor, porque además, debo decirlo, porque cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo, yo me encontraba en Bolivia. Estaba en retiro de clero, en evento con la arquidiócesis de Sucre, estábamos en Cochabamba. Y bueno, debo decir que toda esta eventualidad para mí me pilló en primer lugar en Bolivia. Y el sábado 14 de marzo, no lo olvido, un poco antes del mediodía, con un sacerdote salesiano español, subimos al cerro, donde está ese Cristo monumental, el Cristo de brazos abiertos, el Cristo de la Concordia, creo que se llama así, en el cerro de San Pedro, allá en Cochabamba. Y ahí estuvimos orando por Bolivia. Y me alegro poder volver a hacerlo 4 meses después, casi 4 meses después, en un día como hoy, cuando ha pasado tanta cosa, tanto enfermo, algunos que han vivido ya su Pascua, tanta preocupación y todo lo que esto ha afectado. Qué bueno para mí que el Señor me vuelve a conectar donde había empezado yo a orar por la pandemia, con Bolivia. Pero vamos a entrar ya en materia, lo que nos congrega en esta tarde. Queremos, como renovación carismática, ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Es nuestro carisma poder escuchar la voz del Espíritu, para poder pronunciarla proféticamente, como en el día de Pentecostés, en el cenáculo, cuando Pedro, citando al profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28, va a decir, y lo que ocurre es que ha sido derramado el Espíritu, y Él es el que nos hace profetizar. La profecía de Joel dice, entonces la cita, derramaré mi Espíritu sobre vuestros hijos, vuestras hijas, mis siervos, mis siervas. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Pues bien, es carisma de la renovación poder escuchar la voz del Espíritu y pronunciar en cada momento de la historia una palabra con vigor, una palabra transformadora, una palabra en el nombre del Señor, una palabra ciertamente profética. ¿Y cómo vamos en esta tarde a hacer el ejercicio? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros, que se nos ha dado este carisma en la iglesia? ¿Cómo podríamos nosotros escuchar mejor esta voz, trabajarnos internamente, hacer el ejercicio para poder acompañar como renovación carismática esta hora de la historia en Bolivia y en los otros lugares donde están ahora escuchándonos, donde están conectados con nosotros? Quiero proponerles en esta tarde de hoy, en esta tarde de domingo, un personaje muy particular: Moisés. Hace 2 días, con otro grupo, estábamos leyendo
Abraham. Hoy vamos a hacerlo en esta tarde con Moisés. Moisés, ¿quién es Moisés? Moisés es el hombre de la travesía. Creo que es para mí su mejor definición. El de la travesía de Egipto a la tierra, aun cuando él al final no entrará, pero él es el que tiene el carisma y el llamado y la misión de parte del Señor para conducir al pueblo en una travesía, y en una travesía difícil. El Señor nos pide a nosotros ayudar a la humanidad a hacer una travesía, y una travesía importante. Como decía el Papa Francisco en la vigilia de Pentecostés, en este evento de la vigilia mundial, donde estuvimos todos conectados, como nos decía el Papa, de esta pandemia no podemos salir iguales. Y ahí les decía el guiño a la renovación. No podemos salir iguales. Lo nuestro es ayudar a atravesar. Y atravesar en el nombre de aquel que dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas. No se trata de volver, como dicen algunos por ahí, se ha puesto de moda la expresión, a la normalidad o a la nueva normalidad. Yo siempre digo, es que antes éramos normales. Seguramente que no. Han aflorado tantas cosas, tantos problemillas en medio de la pandemia, que hemos visto que hay otras pandemias, que definitivamente no podemos echar para atrás. Este mundo necesita de una renovación. Y para nosotros la renovación no es política. No es simplemente una cuestión económica. Esto pide corazones nuevos, hombres nuevos, capaces de darle a este mundo la forma que Dios le quería dar en el proyecto que ya venía desde su corazón y para el cual se la jugó con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo y nos dio el Espíritu Santo. Moisés es un excelente ejemplo en esta tarde para que hagamos un estudio bíblico sobre lo que es la travesía. Cómo ayudar a hacer la travesía. Y esto requiere de personas renovadas y capaces de renovar. Ya vamos para allá. Moisés es nuestro espejo en el camino de renovación. Y en todo camino de renovación hemos entendido nada. Vamos a hacer este ejercicio de verdad. Tratemos de aprender a entender con Moisés y como Moisés. Veremos poco a poco la razón de ser de esto. Por lo pronto tengamos claro que para hacer la travesía se requiere de personas dotadas de espíritu y de espíritu profético. Personas que tengan la mirada de Dios. Personas llenas del Espíritu de Dios. Personas en plena sintonía desde el corazón con Dios para poder percibir, para poder pronunciar una palabra y para poder indicar un camino seguro, haciendo un buen pastoreo con todos que lleve hasta la otra orilla. Por eso Moisés, aprender a entender con Moisés y como Moisés, cómo se hace esto. Pero ya les vamos a ver, con Moisés tenemos que entender que lo que creemos saber no sirve de mucho. Partamos de este hecho. Ante el mal, ante las adversidades, siempre es más fácil dejarse llevar por la rabia, por el desconsuelo, por la crítica, echarle la culpa a todo el mundo. Y uno podría pasarse también toda la vida preguntándose, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? O más bien, podríamos hacernos una pregunta más inteligente, más incisiva y práctica. ¿Cómo vivir esto que nos está sucediendo? Moisés no fue el hombre de las preguntas de los porqués. Moisés fue el hombre del cómo. ¿Cómo podemos atravesar esto? ¿Cómo vivir esto que estamos sucediendo? Y este es el punto. En vez de preguntarnos solo el por qué, lo más importante es preguntarnos por el cómo. ¿Cómo dar pasos? Y aquí es donde entra la renovación. ¿Cómo dar pasos? Y este es el sentido de lo que
intentamos hacer en esta tarde, escrutando la palabra. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo vivirlo, y ahora les hablo como a creyentes, cómo vivirlo como discípulos de Jesús, en el seguimiento de Jesús y en la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Y la cuestión, perdónenme que se los diga, es cómo situarse ante la realidad, ante los hechos. Sobre todo cuando tiene rasgos, cuando uno ve las noticias, tiene rasgos de tragedia, en algunas partes más que en otras. Pasar del por qué al cómo. Si el por qué es importante, el cómo no lo es menos. Hace algunos años, un muchacho, del cual después me tocó hacerle el funeral, había escrito en su Facebook, unos días antes de su muerte, esta frase, no la olvido: el problema no es tu problema, como pasa, sino tu actitud ante el problema. Interesante esa frase. El problema no es tu problema, sino tu actitud ante el problema. Y colocó grande la pregunta en mayúscula: ¿comprendes? Lástima que unos días después haya elegido una forma extraña, arbitraria, de resolverlo. La cuestión está en el cómo. Y el Papa Francisco nos ha ayudado mucho, mucho en este tiempo. Una imagen que me ha acompañado en mi oración en estos 4 meses ha sido la de aquella noche del llamado momento extraordinario de oración, aquella convocatoria de oración, viernes 27 de marzo, era el atardecer en la plaza de San Pedro en Roma, una tarde lluviosa, y el Papa, en medio de todo esto, ante una plaza vacía, pero ante un mundo conectado, impresionante, que haya paralizado el planeta en ese rato, dijo esto: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y de un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Y agrega el Papa, se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Así comenzó, con estas palabras, comenzó el Papa su meditación sobre el relato de la tempestad calmada. Precisamente lo que nos hacía caer en cuenta era que en este tiempo marcado por una crisis, este tiempo es un tiempo propicio. ¿Para qué? Para una novedad. Dios, en medio de todo esto, de esta oscuridad o de esta confusión y de todo este dolor y tanta preocupación y agobio, Dios está abriendo un camino. Y un camino pascual. Por eso Moisés en esta tarde. Dios está abriendo un camino y un camino pascual. Pero perdónenme que se los diga, no todo el mundo está capacitado para conducir este camino. Y por eso hoy le tocamos la puerta a nuestro amigo Moisés, un hombre de Dios, un hombre del Espíritu, un hombre que vivió una profunda transformación, renovación interior, para poder ayudar a hacer la travesía. No todo el mundo está capacitado, porque no todo el mundo se abre, ni todo el mundo se percata. Precisamente el Papa, permítame que lo cite de nuevo, en un artículo publicado recientemente en una revista española titulada Vida Nueva, la revista se llama Vida Nueva, el Papa escribió esta frase, otra frase lapidaria, otra franciscada, digo yo. Dice así: para encontrar la valentía de una imaginación, de una nueva imaginación del posible con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos. Digo la frase completa. La crisis
es un tiempo propicio para encontrar la valentía de una nueva imaginación del posible con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos. Me gusta esa paradoja, imaginación del posible y realismo, las dos cosas. Son las tinieblas, la experiencia de crisis, lo que nos urge, nos pide, nos llama a esta imaginación de lo posible, siempre en la fantasía del Espíritu Santo, capaz de romper esquemas, de destruir esquemas, para que nos abramos a lo nuevo de Dios. Vuelvo sobre la frase que dijo el Papa en la vigilia de Pentecostés: no podemos salir iguales. Eso es bien carismático. No podemos salir iguales. Precisamente, a propósito de esto de la imaginación del posible con el realismo que el Evangelio nos da, y para no salir iguales, en estos días, la semana pasada, salió en una revista italiana, la Civiltà Católica. No sé si la han escuchado hablar de ella. Es una revista de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, quizá una de las revistas más importantes a nivel mundial de la renovación. La dirige el jesuita Antonio Spadaro. Él, en el editorial, retoma la frase del Papa, una nueva imaginación de lo posible. Y él hace esta anotación. Lo digo porque nos va a servir para afinar el bisturí para leer ahora la historia de Moisés. Él dice esto: ¿cómo ha sido posible lanzar semejante mensaje? Lo dice con admiración. ¿Cómo ha sido posible lanzar semejante mensaje en un momento de depresión y de miedo? Como quien dice, ¿a quién se le ocurre? Pero él enseguida explica. Nosotros estamos acostumbrados a lo probable, a lo que nuestras mentes suponen que estadísticamente pensamos que pueda suceder. Por ejemplo, ya digo de mi parte, se nos ha dicho que dentro de algunas semanas la cosa va a ser peor porque va a haber el pico de pandemia. Otro, lo contrario, no, que ya dentro de semanas va a bajar y entonces comienza la famosa desescalada. Y entonces nos pasamos haciendo contabilidad de contagiados o de difuntos. Y manejamos la cosa, miren los noticieros, con estadísticas, con números, con cuadros, con gráficos. Esta es una manera de pensar la realidad. Es una manera de pensarla. Pero dice Spadaro, vuelvo al texto de Spadaro, dice, en cambio, con frecuencia nos falta la pasión por lo posible, que a veces queda confinado en el mundo de la utopía. No estamos habituados a habitar en la posibilidad, sino a hacer cálculos desde la probabilidad. Bueno, un poco así. La probabilidad no depende solo de nosotros, intervienen otros factores. Y termina con esta frase: tenemos necesidad de un realismo que rompa esquemas. Este es otro título que podríamos darle a la enseñanza bíblica de esta tarde. Moisés, el hombre que rompió esquemas, rompiéndose a sí mismo. En el Espíritu, en el Señor. Tenemos necesidad de un realismo que rompa esquemas, modalidades, estructuras fijas o caducas, y que nos abra a imaginar un mundo diferente. O mejor, como lo dice el libro del Apocalipsis, a hacer nuevas todas las cosas. Y nosotros tendremos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Es decir, ¿estamos dispuestos a cambiar de estilo de vida o estamos preocupados por aferrarnos para volver a lo de siempre? Nosotros estamos llamados a hacer nuevas todas las cosas. No a crear momias, no a congelar. No, estamos llamados a romper esquemas, a renovar. Y no se renueva, no se hace una renovación volviendo a una hipotética edad de oro, como era en el pasado, sino recomenzando. Necesitamos de un nuevo comienzo
Y un nuevo comienzo requiere un nuevo fundamento. Y ese fundamento es el Señor. En la alegría del Señor, en la vida nueva que nos da el Señor y en la efusión del Espíritu que lo hace posible. Ese es el camino, mis queridos hermanos, de la renovación de Bolivia. La actual emergencia sanitaria nos ha llevado a todos sin excepción, a confrontarnos, a contrastarnos, a darnos de nariz con nuestra vulnerabilidad. Darnos cuenta lo frágiles que somos. Ahora nos dicen que el virus anda en el aire, peor. Antes era que no podías tocar, ahora ya ni respirar. Esto nos ha dado la conciencia de que no somos blindados e inatacables, inmunes. No, no lo somos. No lo somos. Somos vulnerables, somos frágiles. Somos frágiles. Y esto quiere decir que estamos expuestos no solo a un factor externo o a una amenaza externa que nos genera inseguridad y que pone nuestra vida incluso al borde de la muerte. Hay algo más importante, el dejarse golpear también por dentro. Me explico. El problema no solamente es el de una enfermedad generada por este virus invisible llamado COVID-19. Aquí detrás de esto hay una palabra, hay un logos, hay un mensaje del Señor. ¿Será que yo me dejo tocar? ¿Será que me dejo tocar, interpelar, cuestionar por todo esto? En lugar de cerrarme y protegerme en mis seguridades, incluso ante una experiencia como esta, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a dejarme poner en crisis? Vamos a darle, Moisés, a dejarme descomponer, desestabilizar. No sufrimos solamente un ataque externo. Si no estamos dispuestos a dejar que todo esto que está ocurriendo externamente nos lleve a una renovación interior, a una nueva comprensión de Dios, a una nueva manera de habitar el mundo que nos rodea, a una nueva manera de entender nuestras relaciones a todos los niveles, habremos perdido la oportunidad, el kairos, el paso de Dios. Y esto depende de cada persona. No es suficiente que el cuerpo se vuelva inmune a un virus. Se necesita que el corazón se deje tocar por esta situación. ¿Qué me dice esta situación? ¿Qué me está hablando el Señor? ¿Qué está diciendo el Espíritu a las iglesias o a la iglesia? Por eso, crisis, todos lo sabemos, es una frase de cajón, pero es verdad, crisis es siempre una oportunidad. Todo lo que pasa en la vida lo podemos leer siempre bajo este doble aspecto, esta doble dimensión, que nos lleva a una doble aproximación. Y nuestra tarea es precisamente la de descubrir la potencialidad en la fragilidad, en la vulnerabilidad. ¿Les suena familiar, verdad? Esta frase es de Pablo. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 25, nos dice, lo dice fuerte, a los corintios que se creían los chachos de la película, y ¿qué va? Al presentarles a Cristo se reían algunos como que un crucificado. Y miren lo que va a decir Pablo. Lo que es necedad de Dios es más sabio que los hombres. Y lo que es más débil de Dios es, ¿qué? Potencia, más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo nada más y nada menos que la necedad y la debilidad estuvieron con del Hijo de Dios. Humanamente hablando, es una estupidez, perdónenme la expresión, y una debilidad.
Es de gente floja, débil. Pero desde el punto de vista de la fe, entendemos que en esa estupidez y en esa debilidad estaba encerrada toda la inteligencia y la potencia de Dios. En eso tan imperfecto estaba lo perfecto. Y esta es la ruta por la que Dios hace nuevas todas las cosas. Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, la versión de Mel Gibson. Recordarán ustedes la escena donde aparece la Virgen María. Cuando en el camino de la cruz a María se le rompe el corazón del dolor. Escena fortísima. Y de repente, como es posible hacerlo en las películas, tenemos un flashback, nos vamos en el tiempo, se retrocede cuando María ve a Jesús sufriendo, pero de repente recuerda cuando era niño. Y cómo ella lo acariciaba, y ella era su seguridad. Y en el abrazo, María va a decir la frase, he aquí que hago nuevas todas las cosas. En Jesús, es Jesús el que lo hace. El camino de lo nuevo pasa por lo frágil, pasa por lo imperfecto, pasa por lo que parece necio. Y uno tiene que confrontarse con eso. Uno tiene que encontrarse con eso. Entonces tendremos que preguntarnos con seriedad, ¿y si la potencia de Dios, la grandeza de Dios, que todo lo recrea, estuviera en este momento aquí, en todos los que me escuchan aquí en América Latina, estuviera en este momento aquí, en esta pandemia que estamos viviendo? Para responder, para ayudarnos en esto, bienvenido Moisés. Dejémonos guiar por un hombre que sufrió mucho. Hay una frase típica sobre Moisés: nadie sufrió tanto como Moisés. Y yo entre más leo la Biblia, más me convenzo. Leo como Jesús, evidentemente, pero Jesús sufrió más, pero nadie sufrió tanto como Moisés. Está en la sapiencialidad. Sufrió mucho, pero supo hacer la travesía. En su propio camino con Dios, cómo Dios agarró su vida y la recreó para ponerlo al frente de un pueblo, y cómo este aprendizaje lo llevó a educar al pueblo en esta gran escuela del desierto, en esta gran cuarentena del desierto, para que pudieran llegar al otro lado y se cumpliera la promesa del Señor. Moisés lo hizo en el dolor, en el sufrimiento, como lo hará también Jesús. Moisés es el primer modelo bíblico del siervo sufriente. Hay otros. Y el siervo por excelencia será Jesús. El siervo por excelencia que sufre es Jesús, que nos salva en el sufrimiento. Pero desde Moisés ya encontramos la raíz. Y si queremos entender el resto, tenemos que partir de aquí. Sufrió mucho, pero se mantuvo firme. Y firme no significa estático. Supo hacer el camino. Supo hacer un itinerario. Me pregunta, padre, ¿cómo hace uno el camino? ¿Y cómo puedo hacer la dinámica? Vamos, cálmate. Vamos para allá. Hebreos 11:26 ya nos da una pista. Lo hizo, Hebreos 11:26, mírenlo, con la mirada puesta en el galardón. Esa frase me gusta. Y a mí me ayuda mucho en los días en que tengo mucha cosa. Con la mirada puesta en la meta. Cuando terminemos esta enseñanza de hoy, yo les voy a pedir un favor, desde ya. Léanse el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, completo. Léanse el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo, quien toma la palabra es Esteban. El diácono está, el protomártir, Esteban. Esteban, hombre lleno del Espíritu.
hace un repaso en su predicación llena del Espíritu. Él hace un repaso de la historia de la salvación, toda, hasta Jesús. Y curiosamente, cuando llega Moisés, es el personaje en el que más se detiene. 25 versículos. ¡Wow! Capítulo 7, versículos 40 al 45. Desde el nacimiento de Moisés hasta cuando Moisés ya queda de lado y el pueblo entra en la tierra. Y le pasa el testigo a Josué, que comienza luego la conquista de Canaán. Pues voy a tomar, por mi parte, voy a tomar como referencia en nuestra lección bíblica de hoy este capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes, por su parte, les propongo, los invito para que lo lean completo y despacio ahí en su casita después y lo subrayen y fíjense. Por mi parte, le voy a dar simplemente algunas claves para que podamos desentrañar la respuesta para esta pregunta, el cómo. El cómo. ¿Cómo hacer de la crisis oportunidad? O mejor, ¿cómo se hacen nuevas todas las cosas? Comenzando por sí mismo, por el líder. Comenzando por el servidor. Comenzando por el servidor. El problema no son las cosas que pasan, es cómo las afrontamos. Y si las afrontamos, de forma pascual. Es decir, dando pasos hacia adelante en la dirección del proyecto del Señor. La tradición dice que Moisés murió de 120 años. ¡Wow! Y Esteban, en su predicación, se permite dividir estos 120 años en 3 etapas. 3 etapas de 40. Es decir, 3 cuarentenas. La vida de Moisés está englobada en el discurso de Esteban en 3 cuarentenas. 3 veces 40. Como quien dice, no se atraviesa. El número 40 sabemos lo que es. 40 en la Biblia es un tiempo completo. Puede ser una vida entera o una historia entera, una tarea entera. Eso es el número 40. Un número que indica completitud. Y aquí resulta que Moisés no pasa por lo completo de Moisés son 3 etapas de transformación, de renovación. No hubo una, hubo 3. Y son etapas que le dan estructura a su vida. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo Moisés lo logró? ¿Cómo hizo este itinerario? Pongámosle mucha atención. Vamos a seguir el hilo de las 3 etapas. Vamos a seguirlo. Primera etapa, primera cuarentena. Abra su Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 20 al 22. Comencemos por este texto. En este tiempo, dice, nació Moisés. Nació Moisés. Aquí está el punto de partida. Que era grato a Dios. Fue criado 3 meses en la casa de su padre. Y al ser abandonado, lo recogió la hija del faraón y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en obras y palabras. Miren ustedes el punto de partida. En este tiempo, dice, en este tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando uno cuenta una historia, lo primero es recrear el escenario, y aquí nos recrea. En este tiempo, el escenario era el de una vida en peligro, una vida amenazada. Una raza, la de los israelitas, al borde del exterminio por la mano cruel de un faraón, el faraón de Egipto. En el versículo 20 está dicho expresamente, es clarito, pero en el versículo 19 está dicho expresamente, dice, el faraón maltrató a nuestros antepasados hasta obligar a abandonar a los recién nacidos para que no vivieran.
Esta frase es fuerte. Está en el versículo 19 y se repite en el versículo 20. Niños, miren esto, niños obligados al abandono. Este es el contexto del nacimiento de Moisés. Niños obligados al abandono. Cuando uno se va al texto, al libro del Éxodo, en el capítulo 1, donde está la historia del decreto del faraón, de que todos los niños, las parteras, los observaran, los órganos genitales, a ver, era niño, niña, ese niño, vea, seguido lo mataban. Allí no habla de abandono, sino que tenían que ser exterminados. Apenas las parteras los identificaron. Esteban hace una lectura, una relectura, para colocar otra palabra. Y una palabra que tiene importancia, porque es el hilo de oro. Niños obligados al abandono. Los obligaron a abandonar a los recién nacidos. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Dice el texto que nació y era bello a los ojos de Dios. Educado 3 meses en la casa de su familia, en su casa paterna, y entonces, dice el versículo 21, y entonces fue abandonado. ¿Qué quiere decir esto? Moisés pasa poco tiempo, 3 meses es muy poco para un recién nacido. 3 meses, además un tiempo importantísimo, pero lo que viene también lo es. Lo que viene después también lo es. 3 meses y rápidamente se vuelve un extranjero. A los 3 meses ya es sometido a una experiencia de abandono, arrancado de los brazos de su madre. Se vuelve extranjero porque pasa de una casa a otra casa, de la casa de la seguridad, de la casa de la madre, a una casa que le era extraño. Moisés no crece en el ambiente de origen, rodeado de una familia normal, llamémoslo así, de un papá, de una mamá y de unos hermanitos, en el calor de vida de un clan, como ocurría en su tiempo. Él no crece, Moisés no crece de la mano de quien tenía que haberlo cuidado. Pero este abandono requiere atención. Es necesario, ocurre para salvarle la vida. No es que la mamá no lo quisiera y lo haya salvado, no. Fue un abandono necesario para salvarle la vida al niño, para darle futuro. Fue una decisión ciertamente complicada para sus papás. No había alternativa. De otra manera, el niño habría muerto. Y Moisés es arrancado, separado de los afectos, de la protección, de lo que podría garantizarle un crecimiento normal. Y queda expuesto a la soledad en una casa ajena, al peligro, al ser herido y matado incluso. Porque la casa que lo adopta, con todo lo lindo que pueda ser una adopción, aquí se trata de una casa enemiga. Precisamente, él va a vivir a la casa del que lo mandó matar. A él y a todos los niños de Israel. No se trata, ojo con el hilo de la historia. ¿Por dónde va esta historia? Un niño que es abandonado, es la palabra que utiliza el texto, Esteban 2 veces, que es abandonado, pero no porque lo hayan despreciado, sino para salvarle la vida. Y este abandono ocurre en un ir a parar a las manos del enemigo, del que mandaba matar los niños, a él inclusive. Hay que retener todo el peso de esta expresión. Fue abandonado. Retenerlo en la casa implicaba exponerlo más. Vendría la policía y habrían detectado que había un niño, un espía lo habría delatado y el niño habría muerto. Y la mamá decide exponerlo. Sacar, poner delante de. ¿Exponerlo a muerte? No.
lo pone en manos de Dios. Lo que la madre hace es ponerlo en manos de Dios. Y es un acto de confianza total de esta mamá. Es como si dijera, como si la mamá hubiera dicho, si yo lo retengo, lo pierdo. Pero si lo doy en manos de Dios, en las nuevas manos que Él decida ponerlo, mi hijo vivirá. ¿Y en qué manos lo puso Dios? No lo mandó donde una tía, ni lo mandó a otro país. Lo mandó a las manos del enemigo. ¿Quiénes son los brazos que lo reciben y se ocupen de él? ¿Quién es la nueva madre? La hija del faraón. En la experiencia de abandono, de separación, que parecía ser el final de todo, una ruptura, Dios interviene y de una forma rarísima, extraña, a través de las manos del enemigo. Moisés es salvado por Dios, a través de las manos del enemigo. Esto le suena raro, ¿verdad? Piénsenlo bien, suena raro. ¿No era peor? ¿No era mejor dejarlo morir que ponerlo en manos del enemigo? Porque un enemigo es un enemigo. Y aquí ocurre algo grande, algo grandísimo. También el adversario, también el enemigo, es un instrumento de Dios. Es una mediación para que la providencia divina se abra en la historia. Y esto es francamente maravilloso. Es algo que a veces no miramos, ¿saben? No lo digo por ustedes, porque ustedes son grandes lectores de la Biblia, pero es algo que generalmente se deja pasar desapercibido y es muy importante. Es la manera como la palabra de Dios nos enseña a leer la historia desde el lado de Dios. Un hecho completamente extraño y hasta contradictorio. Precisamente el enemigo es quien recoge a quien ha sido abandonado por los suyos. Y aquí estamos ante la paradoja más estremecedora. Si el grupo de pertenencia te abandona, el enemigo que te persigue, que procura tu muerte, te tiende la mano y te pone a salvo. Dice, ¿esto es la Biblia? Pues sí, señor. Ahí está. Ahí está. Y esto nos plantea un desafío. Abre en este momento la cabeza y abre el corazón. Abre. Y si nosotros nos permitiéramos leer la vida desde esta perspectiva, quiero decir, ¿cuántas cosas que son cosas que uno a veces no ha tenido en cuenta? ¿Cuántas cosas negativas que nos han pasado, pero que al final, a través de una mano enemiga, se han transformado para bien? Y entonces, cuando uno empieza a entender esto, cosas que antes a uno no le encajaban, ahora empiezan a integrarse. La historia de Moisés, el hombre del Espíritu, el hombre de la Pascua, el hombre de los designios de Dios, es la historia de un abandono. La historia de un abandono que se transforma en rescate. Su historia de abandono resulta ser otra, pero de redención, de rescate, literal. A veces, experiencias negativas son releídas después en la vida, con una sabiduría y una mirada diferente, y nos ayudan a reconocer una especie de rescate, incluso a través de manos adversas. Y Moisés no solamente es recogido, allí en el Nilo, cuando la princesa de Egipto se está bañando y descubre el niño, no solamente es recogido, el rescate va más allá, es educado
por la hija del faraón en la corte del faraón. Dice el versículo 21 del capítulo 7 de los Hechos, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como un hijo suyo. Para que la vida crezca, necesita de abrazos, necesita de nutrición afectiva y física. Y Moisés recibe toda una nutrición afectiva, biológica, cultural, educativa. Y recibe la mejor posible, la mejor que le podían ofrecer, la mejor que se le podría haber ofrecido mejor a cualquier persona en Egipto y en todo el mundo del Medio Oriente antiguo. Moisés no fue tratado, miren lo que ocurre, como uno de segunda. No por ser adoptado ni por haber sido rescatado en medio del Nilo, que no se lo comieran las babillas, los cocodrilos, no por eso, no, este es el niño, no, lo trató como un príncipe. Lo criaron ofreciéndole el mejor alimento que había. ¿Quién podría imaginarse, analice, quién podría imaginarse que precisamente una experiencia de abandono fuera la mediación para que Moisés se convirtiera en lo que fue? En un príncipe de Egipto primero y luego en el líder de la liberación de Israel. O mejor, el mediador del plan salvífico de Dios. Esteban, en su predicación, releyéndonos a Moisés, estamos siguiendo, ha sido mi opción en esta tarde, leerlo desde el capítulo 7, es más fácil para ordenar las ideas. Nos dice que fue educado, miren el versículo 22, que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, en toda la sabiduría, y que se volvió poderoso en obras y palabras. ¡Wow! ¡Qué porte! ¡Qué muchacho el que salió de ahí! Egipto, permítame que se los diga, era la Harvard de la educación en el mundo antiguo. Los egipcios tenían el mejor nivel educativo conocido en el mundo antiguo. Y todavía hoy reconocemos el alto nivel al que llegaron los egipcios, porque era gente realmente culta. Y Moisés fue inserto de esta manera en la casa del rey. Y esto conlleva ahora para él aprender el aprendizaje de un cierto estilo de vida que no era la vida del común. Moisés, la vida de Moisés no fue como la del resto de la gente de Egipto. No me refiero solamente a la población esclava dentro de la cual estaban los israelitas. No, incluso de cualquier egipcio. Moisés estaba bien por encima del nivel. Me refiero a todo lo que le ofrecieron en la casa del faraón. Y esto lo llevó a él a aprender un cierto estilo de vida. Y estos fueron los primeros 40 años de vida de Moisés. Un largo periodo de crecimiento, de consolidación, de maduración, de sabiduría, de apertura de cabeza, incluso físicamente bien, todo en una atmósfera afectiva y cultural que provenía del mundo del faraón, lo mejor que se le podía ofrecer a cualquier ser humano en el mundo de Oriente Antiguo. ¿Y qué ocurre a los 40 años? Segunda etapa. Segunda cuarentena. ¿Qué ocurre cuando Moisés cumple 40 años? Veamos el texto en el capítulo 7, versículos 23 al 29. Cuando Moisés ya está maduro, un hombre de 40, se le ocurre, dice el versículo 23, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos israelitas. Por favor, póngale cuidado a esto. Póngale cuidado. Esta primera frase. La voy a dejar en pausa para leer el texto completo y enseguida lo voy a explicar. Esto de que se le ocurrió de repente. Este hombre sabio, porque así dice, había sido educado en toda la sabiduría, hace una cosa que puede ser una genialidad o una brutalidad. Se le ocurrió
ocurrió, así dice el texto, tuvo la idea de visitar a sus hermanos israelitas. El texto dice, cuando llegó a la edad de 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Mira aquí, directamente. Al ver que uno de ellos era maltratado, salió en su defensa, y vengó al oprimido matando al egipcio. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les iba a salvar por mediación de él, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras reñían e intentaba poner paz entre ellos diciéndoles, hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero el que maltrataba a su compañero, lo rechazó diciendo, ¿y quién te ha nombrado juez y jefe nuestro? ¿Acaso quieres matarme lo mismo que mataste ayer al egipcio? Y ante estas palabras, Moisés, atención a la frase, huyó y vivió como un extranjero en tierra de Madián, y allí tuvo 2 hijos. Volvamos a la frase inicial. Cuando llegó a la edad de 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos. Lo primero que hace Moisés al comienzo de la segunda etapa de su vida, de su segunda cuarentena, es ir a conocer su familia biológica. Se nota que hay algo que necesita resolver. Este chico, no tan chico, 40, lo tiene todo lo que cualquier persona quisiera tener en la vida. Pero hay una insatisfacción. Tenía todo, tenía plata, tenía comida, tenía amigos, tenía todo. Pero algo por dentro no está bien. Hay algo que necesita ser resuelto. Y por eso le viene la idea, como dice Esteban, la idea, el deseo, como si fuera una necesidad de ir a encontrarse con ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quiénes son mis hermanos? Por lo menos déjeme conocerlos, déjeme verlos. Moisés necesita recomponer los hilos de su propia identidad. ¿Cómo? Tratando de recuperar el origen. Como quien dice, no importa que me hayan adoptado. Antes me he ido muy bien como adoptado. Lo que quiero saber es de dónde vengo. Eso. Lo único que quiero es que me dejen saber yo de dónde vengo. Y vemos lo que pasa. Lo que pasa. Moisés quiere contrastar lo que ha asimilado en la corte del faraón con una realidad externa, una realidad allí efectiva que está. Está en una búsqueda, una necesidad interior. Pero esto lo lleva ahora a hacer el contraste entre el mundo del palacio y el mundo de los esclavos, que son los de su familia. Primero. Y allí, cuando da la vuelta por allá, entonces descubre algo que le rompe el corazón, que lo rompe por dentro y que lo lleva a mirar ahora con mayor profundidad la situación. Sus hermanos son maltratados. Y esto para él no es indiferente. Son maltratados, son sometidos, son abusados. ¿Por aquellos? ¿Por quién? Por aquellos que él ama. Estos son los que hacen el daño, las personas que yo quiero. La familia de mi mamá adoptiva, la familia de la princesa, la gente con la que he crecido, con la que he vivido en amistad durante 40 años y que me han dado todo. ¿Esto es lo que ellos hacen? ¿Qué fue lo que vio Moisés? El libro del Éxodo lo dice con una frase esplendorosa. Vio sus penosas fatigas. Él salió y vio. Este es el camino que de una manera o de otra hemos hecho todos. Hemos crecido en un cierto ambiente, ¿verdad? En la casa, en la
casa, de familia cada uno. Pero de repente salimos un día de la casa y nos vamos dando cuenta que el mundo no es como el de nuestra casa. En la parroquia hemos recibido una cierta formación. Y después de un cierto tiempo nos damos cuenta que existe movimiento y que existen otras cosas. Y comienzas tú se te abre el mundo. Pero no pocas veces nos encontramos con otra realidad, con una realidad que nos pone en crisis, que nos pone en discusión las cosas que ya dábamos por establecidas, lo que pensábamos y vivíamos como la normalidad, como lo normal, y que nos lleva a pensar ahora en que las cosas no son como uno las pensaba. Mis papás me enseñaron esto en la fe. Y de pronto hay gente que dice, ay, pero estuve en un retiro, un curso donde me dijeron cosas que yo no me imaginaba que era. Y entonces se te abre el mundo. Nos encontramos con una realidad completamente diferente. Moisés ya había salido de la casa paterna porque había sido abandonado, etapa número 1. Pero no fue suficiente. Él necesitaba salir también de la casa de su formación, de la casa que lo configuró durante 40 años. Y allí donde aprendió un estilo de vida y determinados criterios, con los cuales podía morir de viejo y feliz y rico y famoso. Pero no, hay algo por dentro que te dice no. Era necesario salir y toparse, encontrarse con esta dura realidad. Era necesario para entrar en un espacio de responsabilidad. Esto es madurar. Entrar en un espacio de responsabilidad. Tratemos de comparar, de contrastar con nuestra vida. Nuestros afectos nos traicionan. Pensábamos haber nacido en la mejor familia y después nos hemos dado cuenta que nuestro papá no era perfecto y que nuestra mamá también. Entonces comenzamos a hacer el proceso que todos en adolescencia hacemos y después nos reconciliamos. Pero es duro cuando te comienzas a encontrar con los límites y se te desploman los ídolos. Se te desploman las personas que tú tenías como referenciales y hasta te escandaliza. Después, ya. Pero esa es la manera de madurar, para poder caminar hacia un espacio de responsabilidad. Hemos recibido un cierto tipo de formación y después de un tiempo nos parece que no era suficiente, que era inadecuada y que debía haber sido de otra forma mejor. Eso pasa. En la medida en que Moisés asume responsabilidad, la responsabilidad de sí, Moisés comienza a salir del cascarón de los primeros 40 años para relacionarse con el mundo de lo real, no con la burbuja donde creció. Entra en contacto con un mundo de dolor, con el mundo de la injusticia, con el mundo de la corrupción. Y este contacto, ¿cómo lo hace reaccionar? Lo hace reaccionar de una manera violenta. Tanto es así, dice el texto en el versículo 24, mírenlo, que al ver a uno de los israelitas era maltratado por un egipcio, salió en defensa de él y vengó al oprimido. ¿Cómo? Matando al egipcio. Moisés, tremendo esto, Moisés comienza su tarea de liberador del pueblo, ¿cómo? Con un homicidio, con un delito. Qué extraño, ¿verdad? La liberación de la esclavitud con la violencia. Pero lo más dramático es lo que enseguida sigue diciendo Esteban al contarnos la historia de Moisés. Dice el versículo 25, él pensaba que al matar al egipcio lo iban a aplaudir, porque esto era lo que sufrían, y comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él. Pero agrega, pero ellos no lo entendieron.
¿Cuántas veces hemos pensado hacer algo bueno que ha resultado mal? Cosas que pensábamos que todo el mundo iba a entender. Y de repente nos hemos visto criticados, rechazados, la lengua de todo el mundo. Moisés pensaba que a través de la reacción violenta lo iban a respetar. Y la gente entendería que Dios estaba salvando por medio de él. Esto es clásico, este es el clásico. Moisés hace las cosas y cree que esto de una forma automática vehicula la salvación de Dios. Mire la imagen de Dios que tiene. Interesante este análisis que se hace en los Hechos de los Apóstoles, porque tiene que ver con su imagen de Dios, su imagen del poder de Dios. Poder de Dios significa arrasar y matar enemigos. Y una veces piensa así. Incluso, voy a decir algo más. A veces uno cree que porque uno hace las cosas con un buen propósito, cualquier medio es válido. Incluso que podría tener un buen efecto. Y no es así. Moisés se cree mediador de Dios, pero no conoce el corazón de Dios. No conoce a Dios. Moisés no solamente se va a estrellar con el hecho de que sus hermanos sufren injusticia, primer dolor, sino con otro dolor también, y peor, que sus hermanos están divididos entre ellos. Siga mirando el texto en el versículo 26. Primera cosa que él vio, que estaban maltratando a un israelita, y le hirvió la sangre y mató al egipcio. Pero después se da cuenta de otro problema, que los mismos israelitas que deberían unirse frente al opresor están peleados entre ellos. Y eso a Moisés lo deja, ¿cómo así? ¿Cómo creen ustedes que van a resolver esto si se la pasan peleando entre ustedes? ¿Están divididos? No puede ser. Y por eso el versículo 26 es interesante. Cuando Moisés descubre violencia doméstica, violencia entre hermanos, violencia de familia, violencia de comunidad, la misma comunidad de fe, se están dando por la cabeza. Como si no tuvieran poco con el faraón que los maltrata, entre ellos mismos se maltrataban. Y entonces le dice Moisés, amigos, ustedes son hermanos. Así le dice, les va a dar catequesis. ¿Por qué se maltratan uno a otro? Miren el versículo 26. ¿Por qué se maltratan uno a otro? Y miren la respuesta que le dan a Moisés. ¿Y a ti? ¿Quién te mandó aquí? Lo mandaron a callar. ¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Es como si le dijeran, tú que eres un asesino, vienes aquí a darnos cátedra sobre la paz. Olvídate, ¿tú qué te crees? Y en este punto, Moisés entra en crisis. Qué bonito esto. Moisés entra en crisis. Mire la reacción de Moisés. Versículo 29. Huyó y vivió como forastero en tierra de Madián. Patitas, ¿para qué te tengo? Salió corriendo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Lo que realmente pasó fue un doble choque. Termina en ruptura con la corte del faraón. Ya no puede volver porque mató a un egipcio. Es un delincuente. Pero también con su familia de origen, los israelitas, que tampoco lo quieren. ¿Y tú qué te crees que vienes aquí a decirnos? A ver, y queda Moisés completamente solo. Sin corte del faraón y sin comunidad israelita. Solo como al principio. Ni sus hermanos lo reconocieron como suyo, ni tiene posibilidad de volver a la casa del faraón. Notemos la fuerza del drama. Notemos
la fuerza, la Biblia es fascinante. Notemos la fuerza del drama. Se fue a vivir como forastero, versículo 29. Es decir, como un exiliado en tierra de Madía. Lo duro que es tener que ir a vivir a otro país. Así tuviera lo mejor, pero eso es duro, eso es muy duro. Y esta es nuestra tentación cuando la realidad supera nuestras expectativas. ¿Un mecanismo de qué? De fuga. Me voy. Un mecanismo de autoexilio, porque él nadie lo echó, él se fue solo, ya no se hallaba. Me voy para otro lado, ya no me hallo aquí. Aquí no, ya esto no me responde, ya no, las cosas no son como yo quería, las cosas no funcionan, pues me voy. Y espero que eso nunca pase en una comunidad. La gente dice, me voy para otro lado, colgó la sotana, me voy, ya no me hallo aquí. Moisés no logra soportar el impasse. El que le hayan echado en cara la predicación, el que no le reconozcan su compromiso con su propio pueblo, lo lleva a decir, me voy. Friéguense ustedes, dice él. Toma distancia. Eso es algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Quién me mandó meterme aquí? Mejor que no hubiera abierto la boca, dice uno a veces, ¿no? En alguna situación. Y aquí estamos ante el choque máximo de la vida de Moisés. Ese es el choque máximo. Porque todo su sacrificio fue burlado por aquellos por los cuales había corrido un riesgo. Es decir, aquellos a los cuales él quiere salvar no se lo toman en serio. Esto fue muy importante porque en el camino de la Pascua, hoy no lo vamos a leer, me encantaría, pero el tiempo no es limitado. Todo el camino del desierto, el pobre Moisés va a tener que enfrentar una y otra vez a esta gente de dura cerviz. Y sobre todo que no le reconozcan autoridad o que le caigan encima una y otra vez. ¿Cuál fue la reacción de Moisés en este momento? Se fue a vivir en exilio en tierra de Madián. Qué extraño. Ahora es él mismo el que se hace extranjero. Qué historia la que lleva en la piel. Abandonado, descubre que el enemigo que lo había cuidado ya no es un lugar seguro porque es un delincuente. Y que sus hermanos tampoco lo quieren. Se siente obligado ¿a qué? A volverse extranjero por segunda vez. Madián es extranjero. En la Biblia, vivir, esto es para su cultura bíblica, en la Biblia, vivir en un país extranjero quiere decir casi como dejar de ser humano. Es como la pérdida de todo. Porque el pueblo es un pueblo de la tierra. ¿Han leído el Salmo 137, en el versículo 4? Bonito. ¿Cómo cantaré al Señor en tierra extranjera? ¿Cómo hacerlo cuando faltan todas las referencias de la propia identidad? Y más a fondo, avancemos más a fondo, podemos captar mejor lo que está pasando. Él está cuestionado en su propia identidad. Ahora no sabe quién es, sin familia, sin adopción, sin nada, sin nada. No sabe quién es ni para dónde coger. Fuga, exilio, cultivar ahora una vida privada. A los 40 años de su vida huye, se vuelve exiliado fuera de su patria y recomienza. Dice, volvamos a la normalidad. Es decir, bueno, entonces me voy a casar, voy a tener moisesitos y bueno, y a cuidar ovejitas y dormir bien y ya. Miren el punto en el que se llega un momento en que ya esto no le cuadra y entonces yo está buscando. Hay algo que no va. Miren el punto en el que vamos. Recordemos de dónde arrancamos. De la idea del liberador. Uno que entró en escena para hacer justicia, ¿se acuerdan? Y cuando
fracasa en el intento, entonces, ¿qué hace él? Se encierra en sí mismo. Perdónenme que se los diga, perdóname. Es la tentación de muchos líderes, incluso en la iglesia, que hoy están quemados. Que hoy están quemados. Tenían una idea grandiosa y llegó un momento en que ya no pudieron más con ella y tiraron la toalla. Y las cosas pequeñas, las insatisfacciones, apretaron y dijeron, no me hallo, me voy a hacer mi vida privada, voy a recuperar lo que no hice antes, no quiero saber nada de mis hermanos, y de pronto hasta ni de Dios, ni de aquello por lo que antes tanto trabajé y con pasión y me veían tan entusiasmado, tan líder, y de repente ya no quiere saber de nada. ¿Qué hace Moisés? Se casa con Séfora, ¿se acuerdan? Una de las 7 hijas de Reuel, o Jetro, la Biblia le cambia el nombre, más conocido como Jetro, pero también se llamaba Reuel. Y incluso, miren en Éxodo 2:21, se dice que a uno de sus hijos lo llamó Gerson. Gerson en hebreo significa forastero. Y dice que le puso ese nombre, dice al hijo que nació, dice, le puso el nombre Gerson, que significa forastero soy en tierra extraña. Los nombres en la Biblia no son casuales. Y este niño se llama extranjero en tierra extraña. Es decir, es el nombre de su soledad. Y Moisés vive un camino contradictorio, pero al mismo tiempo purificador. Es en tierra extranjera, donde él va a tomar distancia de sus 2 familias. La familia de origen, los israelitas, y la familia de adopción, la princesa que fue su segunda madre. Y todos demás que se volvieron su familia en la corte. Y ahora, mirando de lejos, a distancia, desde el extranjero, en un exilio, en la soledad, ahora comienza a conectar las partes y a ver la unificación, la unidad de su vida. Toda la historia que da pie a su segunda cuarentena, cuando defiende a las hijas de Jetro, a la tercera cuarentena, vamos a entrar ya, a la nueva cuarentena. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando él huye allá a Madián, eso está en el capítulo 2, versículos 15 al 17 del libro del Éxodo. Moisés llega a buscar agua a un pozo. Normalmente la tarea de buscar agua en los pozos es de las mujeres, es un oficio femenino. Por eso la samaritana y tantas historias, Rebeca, tantas historias que ocurren en los pozos en la vida. Pozo es un lugar importante porque agua es vida, el tema del agua en Oriente es muy importante, es el petróleo del mundo oriental, el agua, el oro del mundo, lo más valioso es el agua, pero también un lugar peligroso porque allí iban las mujeres y había gente abusadora que iba a buscar chicas, en buen mal sentido. Y claro, está Moisés buscando agua, él está buscando chicas, está buscando agua, y allá estaban las hijas de Jetro, Reuel, y unos pastores atrevidos, peleando por el agua y algo más, pelearon con las chicas. Y Moisés, otra vez, se le sale el valiente, y entonces pelea por las chicas, y pone en su lugar la prepotencia de los pastores abusadores. Miren ustedes cómo reconstruye Dios. Violencia defendiendo del abuso sobre el esclavo, a un esclavo. Aquí hace lo mismo, pero en defensa de la mujer. Y este nuevo acto de justicia, otra vez le salen en cara, siempre el pobre le va mal, lo confunden con un egipcio. Bueno, al final bien, porque Jetro en gratitud le va a dar la mano de Séfora, su esposa, en gratitud por ese acto de valentía. Pero le sacaron en cara. Le dijeron, tú eres un egipcio. Pobre Moisés. En tierra extranjera va en búsqueda de identidad, pero no se la reconoce. No porque la hubiera perdido, sino porque no la tiene. ¿Quién soy? ¿Un egipcio? ¿Un israelita? ¿Un madianita? Y Moisés se purifica de forma particular
esto es bonito, de la confianza en sus propios métodos. Lo voy a explicar. Todos hemos aprendido cosas, claro que sí, en eso nos la pasamos. Hemos aprendido cosas en la vida. Pero no solamente aprendemos, tenemos una manera de aprender. Una forma que luego basta aplicarla, hacemos transferencia de aprendizaje a nuevas situaciones y tenemos nuevos conocimientos y vamos procediendo. Pues a Moisés se le pone en jaque no lo que sabía, sino la manera de saber. La manera de saber. Les cuento aquí entre nos para que descansen un poquito. Hace unos días, conversando con un amigo sacerdote diocesano, me decía, le he mandado la carta al rector del seminario, porque nos han educado mal. Nos insistieron en el seminario de la importancia de la vida comunitaria y resulta que nosotros vamos a vivir en soledad en una casa cural. A mí me encantó que me lo hubiera dicho. Le dije, óyeme, perdóname, yo también he trabajado en seminario, he sido rector del seminario. La razón de la vida comunitaria es para que tú aprendas no a vivir solo, no, es que tu parroquia es tu comunidad, es tu familia. Perdóname, no has entendido nada, no has entendido nada. El problema no es lo que uno sabe, sino la manera de aprender. Y uno, tantas cosas en la vida que cree saber o que le enseñan a hacer, que al final no sabe ni para qué. Para poder guiar a otro en el camino del Señor, es importante estar abierto a dejar cuestionar los aprendizajes y la manera de aprender. No hay renovación ni de la mente ni del corazón, ni de la vida, si yo no estoy dispuesto a repensar mis hábitos, mis aprendizajes. Será sencillamente vino nuevo en odres viejos. O serán remiendos en la tela, pero no renovación. Para que pueda obrar Dios en el núcleo de mi vida y rehacerme, para poder hacer nuevas todas las cosas, es necesario descender hasta ahí. Y Moisés va a aprender ahora una visión más simple de las cosas, completamente nueva de la realidad. Él había aprendido la sabiduría egipcia, que al fin y al cabo le sirvió para nada. Ahora tendrá que aprender a guiar al pueblo por el desierto, aprendiendo en otra escuela, la de la vida. Y en este periodo, Moisés descubre ¿qué aprende? ¿Qué aprende? El gran aprendizaje que algún día tú y yo tenemos que hacer en la vida espiritual, y sin la cual no hay vida en el espíritu, sin la cual tú no has entendido la charis, la gracia de Dios. A entender que uno no puede hacer nada por sí mismo, con las propias fuerzas y con las propias capacidades. Moisés está haciendo el aprendizaje de lo que Pablo después dirá, la gracia. La gracia. Cuando yo quiero tener las cosas bajo control y según mi manera y entregarle la dirección a Dios. Y cuando se entra finalmente en este horizonte, estás listo para recibir tu vocación. Y entonces comienza la tercera y última cuarentena. Vamos a apurar. Tercera y última cuarentena. Acuérdense que son 3 cuarentenas. 3 veces 40, 120 años. La vida de Moisés, según el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cuando Moisés se descubre a sí mismo, y ahora toca fondo y comienza a descubrir al Señor, toma distancia de su formación anterior. Fue un tiempo largo pero necesario. Y cuando en un cierto momento Moisés parece optar por una vida tranquila y descomprometida, es cuando Dios, ¡waf!, le da el vuelco. Creo que si hiciéramos en esta tarde o en esta
noche aquí un diálogo sobre experiencias de conversión, estoy seguro que contaríamos muchas cosas de este tipo. Cuando tú menos pensabas, Dios te dio un giro y te ves haciendo cosas que tú ni te imaginabas que ibas a estar haciendo como las haces ahora. Tercera cuarentena. Capítulo 7, versículos 30 al 45, pero me voy a quedar solamente con los versículos 30 al 36 por razón de tiempo, ya que me extendí. Es importante esta tercera cuarentena porque llegamos ya al punto. Llegamos ya al punto. Dios irrumpe en la vida de Moisés. Aquí viene la historia de la zarza ardiente, que la patrística entendió muy bien como el símbolo del Espíritu. Leamos el texto. Después de 40 años, se le apareció, sí, después de 40 años, tercera cuarentena, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en una llama en la llama de una zarza que ardía. Moisés, al verlo, se admiró de la visión, y cuando se acercaba para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, asustado, no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Me he fijado en la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He escuchado su lamento y he bajado a liberarlo. Y ahora ven, que voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y termina así. Él los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Ahora sí, el Moisés, instrumento de Dios para hacer la travesía. Para hacer la travesía. Pero veamos aquel detalle. Se le aparece un ángel del Señor en la zarza ardiente. ¿Y cómo reacciona Moisés? Notemos los verbos. Dice, se maravilló, temblaba y no se atrevía a mirar. Tres verbos. Se dejó sorprender, se maravilló, temblaba, claro, percepción de que está en la presencia de Dios, y no se atrevía a levantar la mirada. Un detalle. A pesar de los años, Moisés no ha apagado el sentido de la curiosidad. En el siglo XVI, en España, San Juan de la Cruz, en el siglo de oro español, este gran místico, lo va a decir con estas palabras que me encantan. Sin otra luz ni guía, sino lo que en el corazón ardía. Pues es esa inquietud, la necesidad de aprender todavía. Cuando ve algo extraño, como una zarza que no se vuelve ceniza, él se acerca para ver de qué se trata. Ahí está el buscador, el inquieto, y aquí en este caso, el curioso. Y esto es importante. Y es en ese momento que el Señor le habla. La palabra se vuelve protagonista. La palabra se vuelve protagonista. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, no te acerques, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Esa frase no la conocemos de memoria, ¿verdad? No te acerques, quítate las sandalias, la tierra que pisas es santa. En nuestra aproximación a la vida, lo más importante es no dejar apagar nunca el corazón inquieto. Somos buscadores. No dar por definitivas cosas que ya poseemos y no intentar manejar las cosas a partir de nuestro bagaje personal de conocimiento. Generalmente terminamos, cuando uno procede así, termina haciendo encajar todo dentro del cuadro mental preestablecido. Frente a un mismo evento, todos podemos tener reacciones distintas cuando nos confrontamos con la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, frente a una experiencia de luto, cada hijo reacciona de una manera diferente. Cada quien según su lente o sus sentimientos o el tipo de vinculación
que tenga el difunto, pues aplica una lente interpretativa. Funcionará su esquema mental o activará los afectos de la historia. No es por casualidad que uno reaccione de una manera o de otra. Pues aquí está el punto. Moisés interpreta la zarza ardiente a partir de lo que conocía previamente, el default, la hechura. Y esto tiene que ver con Dios. ¿Qué era lo que había en la zarza ardiente? Fuego, imagen de Dios. Pero un fuego que no destruye la planta. Estamos en un momento crucial de la historia de las religiones, no solo de la Biblia, de todas las religiones. En el mundo antiguo se tenía esta convicción aquí en la cabecita: trascendencia, inmanencia. El mundo de Dios, el mundo del hombre. Y se pensaba que la trascendencia, el mundo de Dios, no podía meterse en la inmanencia. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de Dios. Si Dios se mete con todo lo grande y poderoso que es en el mundo de los hombres, la mentalidad antigua decía, pues el mundo revienta este mundo. Y por eso a Dios había que mantenerlo, había que aplacar a Dios y marcar distancia. Se le adoraba así, pero se mantenía la distancia de Dios. Cuando Dios se manifiesta en una zarza que arde, podemos ver cómo la trascendencia entra en la inmanencia sin destruirla. Y esto es el Espíritu Santo. Una de las imágenes más importantes del Espíritu Santo. Hay varias, pero una de las más importantes. Aquel que quema, que arde, que purifica, fuego que apasiona, fuego que ilumina, fuego es vida también, tantas cosas, pero que no te destruye, sino todo lo contrario, te mejora. No te destruye, te mejora. Y vuelvo aquí a citar a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas más hermosos, que yo le recomiendo, el más carismático de todos, La llama viva de amor. La llama viva de amor, o llama de amor viva. Él parte de eso, o llama viva de amor, que tiernamente hieres de mi alma su centro más profundo. Este Dios, que en el espíritu, la llama es el espíritu, la zarza, es el espíritu que obra en mí, y aun cuando me cauteriza, me purifica y me hiere, siempre me rescata, me levanta, me purifica, me renueva. Moisés intentó ver la zarza como la entendía cualquier persona del mundo antiguo, o sea que hay algo que no va, y por eso se acerca, aplicó sus esquemas, pero en realidad estaba delante de algo inédito de Dios. Si tú no entras en lo inédito de Dios, del Dios de la revelación, no has entendido ni a Dios ni la obra del Espíritu. Está confortando por instintos religiosos, ancestrales o arquetípicos que te acompañan, pero eso no es la experiencia del Dios de la Biblia, del Dios de Jesucristo, del Dios del reino, del Dios que nos ha dado su Espíritu. Poder entrar en una relación profunda con este Dios que es Espíritu, que todo lo renueva. Y entonces Moisés ahora va a tener un conocimiento nuevo de Dios, no de la divinidad, que eso es otra cosa, sino del Dios, que viene como persona y que poco a poco va tomando el rostro. Muéstrame tu rostro, le va a decir mucho después en el camino del desierto. Va a tener Dios una nueva visión de sí mismo. Ese día va a encontrar su identidad en su misión. Mi misión es mi identidad. Yo soy tú. ¿Quién eres tú? Yo soy tú, dice en el capítulo 3 del libro del Éxodo, en el relato de la vocación. Encuentra su identidad y encuentra su tarea histórica. ¡Waf! Nació Moisés. No es por casualidad que Dios le pide quitarse las sandalias de los pies. El gesto es muy importante. No es por casualidad. Los musulmanes todavía hoy conservan esta ritualidad al entrar en una mezquita. Todo el mundo a quitarse los zapatos, porque como Moisés, porque estamos en tierra santa, hay que quitárselo. Pero cuidado,
no es una formalidad. No es una formalidad. Yo he visto gente incluso cristiana que en la capilla, porque es de tapete, se quitan las sandalias y sabrán lo que están haciendo. Sabrán lo que están haciendo. Lo hacen por moda o esto es un ejercicio del corazón. Es una oración. ¿Qué significa quitarse las sandalias de los pies, Moisés? Significa que no puedes ponerte a la par con Dios. Que no puedes confrontarte con Dios como quien quiere hacerlo encajar en sus propias ideas. Dios deja de ser manipulable. ¿Tú crees que puedes manejar las cosas de Dios prendiendo velas azules y rojas o echando inciensos? ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés con el quítate las sandalias? No soy yo, está diciendo que no soy yo quien integra a Dios en mi síntesis. Es Dios el que quiere integrarme en su proyecto. No es el Dios que viene a encajar un poquito y entre otras cosas, aquí tengo una cajita de Dios. No es Dios el que viene a encajar en mi síntesis. No. Es Dios el que me encaja a mí en su proyecto. Y esa es la tarea que tenemos. Quítate las sandalias. Por eso, quítate las sandalias. ¿Qué pasa cuando uno se quita los zapatos? No me lo voy a quitar ahora. ¿Qué pasa cuando uno se quita los zapatos? Uno comienza, quien se la pasa enzapatado todo el día y de repente se quita los zapatos, se siente raro, se siente extraño y uno comienza a caminar titubeante, como si caminara sobre piedras, es incómodo, como si hubiera un equilibrio que tuviera que recuperar. Esto es lo que ocurre con Dios y con los eventos de la vida. Hay un equilibrio por recuperar. ¿Cómo? Haciéndote tocar tierra. Poniéndote en contacto con una realidad que te hiere la planta de los pies, que es tan sensible, por muchos callos que tenga, es muy sensible. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el Sinaí, en el Jebel Musa, en el pleno centro del Sinaí, la montaña que tradicionalmente se cree que es la montaña de Moisés, una tradición. Es una montaña de granito. Perdónenme, granito. No es barro, es granito. Tú no puedes dar más de 2 pasos sin cortarte, sin hacer sangrar la planta de los pies. ¿Y qué le ha dicho el Señor a Moisés? Quítate las sandalias. Señor, me voy a cortar. De eso se trata. De eso se trata. Y ahí, en esa incomodidad, recuperar, encontrar un nuevo equilibrio, recomponer tus equilibrios, tus fuerzas. ¿Y qué vendrá? Es la pregunta que siempre se hace. Lo que uno siempre se hace. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Es lo que uno se pregunta también en estos tiempos de pandemia. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? Quitarse las sandalias es no robarle el paso a Dios. Tiene que ver con lo que viene. Moisés era el gran caminante, el hombre de la travesía, el hombre que sabe hacer un camino y que enseñará a otros a caminar. Y aprendió a caminar cortándose los pies, recuperando, recomponiendo los equilibrios de su vida. Esto se llama renovación. Esto se llama renacer. Y todo esto para que no le robe el paso a Dios, sino al contrario, para que Él se pueda integrar al paso mismo de Dios, para aprender el paso de Dios. En Dios yo tengo no solamente un nuevo camino, sino un nuevo equilibrio. Y entonces viene la bellísima revelación. Una palabra que no terminaremos nunca de descubrir a fondo. Versículo 33 del capítulo 7. Bueno, citando el capítulo 3 del Éxodo. El lugar donde estás es tierra santa.
Imagínense ustedes el desconcierto de Moisés. Ha vivido 80 años, ya estamos en la tercera etapa, la última cuarentena. Ya está casado, tiene hijos, se ha dejado replantear en todo. ¿Quién acepta cambios a esta altura? Dígame. ¿Quién acepta renovación a esta edad? ¿Quién? El punto es, para que lo entienda, ¿cómo puede ser lugar santo? Aquí está la crisis. ¿Cómo puedo yo llamar lugar santo a este desierto maldito? Que es un lugar de chacales, de desolación, que carece de todo, donde vive poca gente, un lugar donde solo hay bandidos que van a refugiarse, porque allá la policía no va, donde se evita recibir. Este desierto, donde yo me creía abandonado, fracasado, ¿esto es un suelo santo? ¿Esto es una tierra santa? ¿Esta es la presencia de Dios? ¿Este es el lugar en el que Dios se revela? Sí, Moisés. Este es el lugar donde Dios se revela. Sería interesante, por un instante, ejercicio espiritual de hoy. Ejercicio espiritual de hoy. Sería interesante que repasáramos los lugares, así imaginariamente, práctico así, los lugares de nuestra vida, que están hechos de cosas, de rostros, de personas, de situaciones, cosas que nos han pasado, buenas y malas, que nos han marcado y que recordamos generalmente por el sitio. En tal sitio tuve un accidente y eso nunca se me olvida. Quítate las sandalias. El lugar donde pisas es tierra santa. El lugar donde estás es tierra santa. Solo después de los 80 años, Moisés comenzó a entender un poquitico más de Dios. Entendió que no es él quien busca, porque se había ido, no. Es Dios quien ha venido a buscarlo, allí donde él está. Dios ha venido a buscarlo allí donde él está. Para encontrar a Dios, Moisés no fue a un templo. No fue a ninguno de los sitios ya señalados como lugares santos. Y los había. Su suegro era un sacerdote, Jetro era sacerdote de una religión pagana. Él sabía lo que era templo y lugares y altares. Y Moisés no encontró a Dios en ninguno. Moisés aprende ahora que a Dios no hay que buscarlo en un sitio determinado que la gente ha demarcado ritualmente como un lugar purificado, como un lugar santo. Es Dios mismo el que se ha puesto tras las huellas de Moisés hasta encontrarlo allí donde él estaba, el día en que tocaba fondo su crisis. Y este lugar miserable, este lugar abandonado, este lugar sin recursos, este lugar aparentemente sin vida, este lugar es la tierra santa. Quítate las sandalias porque este lugar donde estás, esta es la tierra santa. ¿Quién sabe lo que le puede ocurrir en su propia vida? El que toma conciencia de su propia vida dice, estoy pisando tierra santa. Qué bueno que tú alguna vez lo escribas. Aquí donde estoy ahora es tierra santa. Aquí, en mi comunidad, en mi casa, en mi trabajo. Esta es mi tierra santa. No soy yo el que busca al Señor, es Él el que se ha venido detrás de mis huellas, como hizo con Moisés. Y esto cambia todo, porque te enseña a caminar allí y a transformar allí. No tienes que irte lejos, a buscar determinados santuarios o buscar a Dios. Esto es lo que aparecerá en el relato de la samaritana, cuando la samaritana se da cuenta de que Jesús, cuando le saca el tema de los maridos, ¿se acuerdan el tema de los maridos? Veo que eres un profeta. Bueno, báileme este trompo en la uña. Usted es profeta, entonces dígame, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Dónde Dios escucha más las oraciones?
en este monte, Garizim, el de los samaritanos, en el templo de Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre, ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pero volviendo al texto de Moisés, esto, aquí donde estás ahora, aquí, porque aquí está la zarza. Aquí estoy obrando yo en el fuego, purificándote sin destruirte, renovándote, inflamándote de mi amor. Y esto es lo que ya viene en la última frase que consideramos hoy. Dios le dice en el versículo 32, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios le dice eso? ¿Es que Moisés no se sabía el catecismo? Claro que no. Con Moisés hay que reconocer que no se ha entendido gran cosa de Dios. Moisés es un hombre fracasado. Eso era en ese momento. Que creía haberlo perdido todo. Se quedó sin la corte del faraón, se quedó sin los israelitas, al final, bueno, recogido con una mujer, sus hijitos y su rebaño. Era lo que le quedaba. Buscando serenidad. Y ahí Dios, ¡prum!, lo desacomodó, venga para acá. Pero lo más importante es que en esa lejanía, Moisés había perdido la memoria de quién era realmente. ¿Y cómo recupera la memoria? Que no es simplemente la cabeza, es el hilo conductor de la vida. Gracias al Señor. Gracias al Señor que lo remite a un pasado que se remonta hasta el momento en el que Dios tomó la iniciativa de intervenir salvíficamente en la historia. Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Y lo mete en la familia, lo encaja. Esto, si me permiten, es la nueva imaginación de lo posible, del que habla el Papa Francisco y que cité al inicio de esta lectura de hoy, de este estudio bíblico. Allí donde tú apuestas, interesante esto, allí donde tú apuestas hasta el último centavo, te vas a dar cuenta de que no vale la pena. Es decir, no es tu esfuerzo, es la gracia. No es lo que tú crees, es lo que Dios quiere. Una nueva imaginación de lo posible implica entonces, ábrete y rompe los esquemas. Y cada uno de nosotros es una zarza ardiente en el fuego de Dios, que está llamado a entender, tú y yo, quién es Dios realmente y quién soy yo y cómo está obrando en mí. Podría ser precisamente en esta emergencia sanitaria donde nosotros podríamos decir, aquí en este momento, la zarza arde. Y la zarza arde para decirme, ahí el Señor, el ángel del Señor, y decirme, este suelo que estás pisando, donde tú estás ahora, en una clínica, un hospital, o en una casa con enfermos, en lo que tú estás viviendo, en tu confinamiento, aquí es tierra santa. Yo estoy en el fuego, obrando. ¿La vas a dejar desperdiciar? Cuando Moisés hizo este descubrimiento único, Dios de aquí en adelante le habló en primera persona. Y en primera persona para dirigirlo. Moisés, hasta aquí, era el hombre de la iniciativa. Él pensaba, él hacía, él atacaba, él se metía en peleas, 2 por lo menos, él ideaba, y de repente se siente visto, escuchado, conocido. Comienza ahora el diálogo interior. Esto que es tan hermoso cuando caminas en el Espíritu. Miren los verbos de Dios. En el versículo 34. Tengo vista la opresión de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a librarles. Ahora prepárate que voy a enviarte a Egipto. El Señor le está diciendo, mira Moisés, si hay una misericordia, esa proviene de mí. Si hay un sentido de libertad, oye, proviene de mí. Soy yo quien te lo doy. Y si hay en ti una curiosidad, también es mía. Y si hemos entendido esto, ya podemos terminar. Podemos llegar al final.
La última palabra, la última palabra. Moisés, que Dios le dice, Moisés nunca se habría imaginado, nunca. El fuego de Dios se le mete en el corazón en una misión. Y ahora, Moisés, y ahora, prepárate porque yo voy a enviarte a Egipto. Conclusión, ahora puedes ir. Ahora sí, ve, ve. No cuando tú querías, sino cuando yo te mando. Cuando finalmente has sido purificado de la presunción de salvar a la gente, a los demás con tus propios puños, una vez que te ha ayudado Moisés a entender que la cosa no es por ahí y que tú, en medio de todo, te has mostrado disponible y generoso ante la verdadera realidad de las cosas, ahora tú secunda mi iniciativa. Ve, Moisés, puedes partir. Ve como si tú nunca hubieras fracasado. Ve con mi confianza total puesta en ti. Ve donde el faraón, que le tienes miedo. Ve donde el faraón. Y comienza la tarea de hacer libres a todos los hombres y mujeres. Hombres, hazlos hombres y mujeres de la alianza. Hazlos hombres y mujeres renovados que forman un solo pueblo, el pueblo santo de Dios. Y es así como el Señor hizo a Moisés un hombre nuevo. Y lo que hizo en la persona de él es lo que va a hacer con todo el pueblo. Cuando Dios quiere salvar a los demás, siempre comienza con uno. Y ese uno es signo de lo que hace con los demás. El pueblo que en breve ya va a pasar el Mar Rojo en medio de la gran crisis y que se va a portar mal, este pueblo complicado para aceptar el liderazgo de Moisés, este pueblo será rehabilitado por Dios. Hará la alianza de nuevo con fuego en el Sinaí y el Señor lo hará caminar en su espíritu y le entregará una tarea en el mundo. Por lo pronto, esto es lo que el Señor hace de forma maravillosa a Moisés. Y ahora, fe. Es linda, muy bonita, la conclusión que Esteban saca de la historia de Moisés. Precisamente, dice Esteban en el discurso, versículo 35, precisamente a él, dice, a él es a quien Dios envía. A este Moisés del que los israelitas renegaron, precisamente a él lo puso como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza, en el ardiente. Ahora Moisés puede volver donde el pueblo de una forma nueva, total y nueva. Y ahora Moisés va a compartir hasta el final de sus días la suerte de su pueblo. Trabajará por algo que incluso de lo cual él no verá el fruto, porque Moisés no entrará en la tierra, pobrecito, no entrará en la tierra. Pero aquí está el drama que le coloca la cereza al pastel de esta historia. Acompañar a otro para que haga su camino. Y esto es lo que hace un papá, lo que hace una mamá cuando conduce a su hijo hacia la madurez y que entiende que es posible al entregar el hijo hacia el futuro. Al entregar al hijo hacia el futuro, sabrá que él va en el hijo, pero que él no entrará seguramente en aquel nuevo momento de la historia. Entrará en Dios, sí, pero no caminará aquello. Por lo tanto, como Moisés, habrá que educar para entrar, como se educan los hijos, pero serán ellos los que continuarán. Yo te he abierto el camino, yo te he puesto en condiciones de habitar la tierra que es donde el Señor, lo tuyo es orientar. Mis queridos amigos de la Renovación Carismática de Bolivia, la tarea de la Renovación Carismática Católica en este momento de la historia, mundial, es el de hacer un discernimiento profético. Profecía. Porque este discernimiento es un don del Espíritu para aprender a sentir con Dios, ver con Dios y obrar con Dios.
Eso otro no lo puede hacer por ti. Esto es lo que hay que hacer. Un discernimiento profético para que haya voz profética y orientación profética. Y esto es muy del Espíritu, porque el discernimiento es un don del Espíritu. Y no hay profecías sin el Espíritu. Es más, es la gracia de Pentecostés. Como lo hizo notar Pedro en el discurso en la puerta del cenáculo. Sucederá, citando a Joel, le sucede lo que había dicho el profeta Joel, que cuando llega el día del Señor, el final de los tiempos, derramaré mi espíritu y profetizará. Todos profetizarán. Y para ello, el fuego del Espíritu nos sana primero. Sana nuestras historias de vida, no importa cómo hayan sido. Miren la historia de Moisés, que es un espejo para entender historia personal. Sana con su fuego que arde sin consumirse, haciéndonos pisar la tierra donde estamos, porque es tierra santa, tierra del dolor sanado, tierra de la historia recuperada, tierra del proyecto posible. Tomo la palabra de Francisco, del proyecto posible, porque es de Dios y no nuestro. Moisés, bendito Moisés, es nuestro espejo en todo camino de renovación. Permítame terminar con las palabras que nos dirigió el Papa Francisco en la vigilia de Pentecostés reciente. Él dice: el Espíritu se posa sobre cada uno de los discípulos, sobre cada uno de nosotros. El Espíritu prometido por Jesús viene a renovar, a convertir, a sanar a cada uno de nosotros. Viene a sanar los miedos. ¿Cuántos miedos tenemos? Dijo el Papa así. ¿Cuántos miedos tenemos? Las inseguridades. Viene a sanar nuestras heridas, las heridas que nos hacemos también unos con otros. Y entonces aquí viene la mirada profética. Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, que abra nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida, que somos una sola humanidad. Y claro, este ser uno nos lo da el bautismo en el Espíritu, que Jesús prometió. Y entonces agrega el Papa: lo sabemos, lo sabíamos. Esta pandemia que vivimos nos lo ha hecho experimentar de una manera mucho más dramática. Tenemos por delante el deber de construir una realidad nueva. El Señor la hará y todos nosotros podemos colaborar. Yo hago nuevas todas las cosas. Cita el Papa, Apocalipsis 21:5. Yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando salgamos de esta pandemia, sigue él, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Esto es renovación. Romper esquemas, renovar, hacia adelante. No podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. Todo será distinto. Que estas palabras del Papa nos animen, pero creo que lo que mejor lo encarna es la historia de Moisés. Moisés en primera persona encarna la frase: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Con Moisés, hoy no nos hemos preguntado el por qué, hemos aprendido el cómo. Una gracia que se convierte en misión. Y esa es nuestra tarea, queridos amigos de la RCC, de la Renovación Carismática. Por el poder del Espíritu, no seguiremos haciendo las cosas como antes. No, todo será distinto, porque será en el Espíritu del Señor que hace nuevas todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre. Realmente espectacular la conferencia. Deben estar apaleados, cansados, con la silla caliente, pero bueno, eso es